La economía estadounidense siempre ha funcionado como el corazón del sistema global. Si late fuerte, el mundo se acelera. Si se detiene, el mundo tiembla. Y ahora mismo está latiendo de forma extraña, contradictoria, peligrosa. Los titulares hablan de recuperación, de pleno empleo, de control inflacionario, pero en las calles la sensación es otra. Empresas recortando, consumidores agotados, deuda récord y una Reserva Federal que juega con fuego, creyendo que puede frenar una avalancha con discursos optimistas, como advirtió el Nobel Paul Krugman. Los verdaderos colapsos económicos no empiezan con explosiones, sino con negaciones. Y hoy la negación es total, porque lo que se está gestando no es una desaceleración, es una recesión silenciosa, una contracción encubierta por estímulos fiscales, por trucos estadísticos, por una narrativa que busca evitar el pánico, pero los indicadores reales ya no se pueden maquillar. El crédito al consumo se está agotando, el mercado inmobiliario se está enfriando, el sector manufacturero encadena meses de contracción, y el ciudadano medio está más endeudado que nunca, mientras el gobierno imprime más dinero del que recauda, y la deuda nacional ya supera los 34 billones de dólares. Hoy vamos a ver lo que nadie se atreve a contar. ¿Qué está ocurriendo realmente en la economía más grande del mundo? ¿Qué están viendo los insiders que tú aún no sabes? ¿Y por qué Estados Unidos podría estar al borde de la mayor recesión? Desde 2008, aunque nadie lo diga en voz alta, la burbuja del consumo está explotando. Durante décadas, el consumo interno fue el motor más fiable de la economía estadounidense. El famoso sueño americano no era otra cosa que una maquinaria basada en gastar más de lo que se tiene. Comprar casas con hipotecas a 30 años, financiar coches con letras imposibles, llenar el carrito con tarjetas de crédito y pensar que algún día se pagaría todo. Ahora ese modelo está implosionando, porque los salarios no han subido al ritmo de la inflación. Los tipos de interés están en máximos de las últimas 2 décadas. Y las tarjetas ya no aguantan más. Solo en 2024, el impago de tarjetas de crédito subió un 50% entre los menores de 35 años. Los préstamos estudiantiles volvieron a reactivarse después del respiro post-pandemia. Y la morosidad se está disparando mientras tanto. Los estadounidenses están recurriendo a líneas de crédito personales, simplemente para pagar la compra del mes. Lo que antes era consumo libre, ahora es consumo obligado. Y el problema es que, sin consumo, la economía americana se enfría, porque representa más del 70% del PIB, y cuando ese motor empieza a fallar, no hay Fed ni narrativa que lo salve. Todo esto no es una teoría, es un dato. El índice de confianza del consumidor ha caído en 5 trimestres consecutivos, y las ventas minoristas reales ajustadas por inflación ya muestran contracción, cuando la gente deja de gastar no por voluntad, sino por obligación. El siguiente paso es la recesión técnica. Aunque el gobierno se empeñe en cambiarle el nombre, el mercado laboral. Es un espejismo, nos dicen que hay pleno empleo, que la tasa de paro está en mínimos históricos, que la economía resiste porque la gente sigue trabajando. Pero nadie habla de la otra cara del dato. Los empleos nuevos son precarios, mal pagados, sin beneficios ni estabilidad. La mayoría son contratos temporales, a tiempo parcial, en sectores como hostelería, entregas o atención al cliente, donde la rotación es brutal y el desgaste psicológico aún peor. Es lo que algunos economistas llaman bullshit jobs, trabajos que existen pero no sostienen una vida digna. Mientras tanto, las grandes tecnológicas recortan plantillas silenciosamente, más de 250.000 despidos solo en los últimos 18 meses. Aunque los titulares digan otra cosa, los bancos también están reestructurando y las startups zombies, alimentadas por crédito barato, ya están cayendo en masa. Eso sin contar a los millones que están fuera del mercado laboral, pero no figuran como desempleados porque no buscan activamente empleo, por agotamiento, por desesperanza o por cuidar a familiares sin cobertura social. El dato de desempleo oficial es como una foto retocada de una ciudad en ruinas. Solo muestra la fachada, lo que hay detrás son salarios congelados, dobles turnos y personas con 2 o 3 empleos que, aún así, no pueden pagar el alquiler, cuando el trabajo ya no garantiza supervivencia. Entonces el sistema laboral se convierte en una farsa estadística, útil solo para mantener la ilusión de crecimiento. Y entonces, la Fed queda atrapada en su propio juego. La Reserva Federal solía ser el árbitro supremo del mercado, la institución que podía enfriar o calentar la economía, con solo mover una tasa. Pero en 2025, su margen de maniobra se ha reducido a día una ilusión. Los tipos de interés están altos para frenar la inflación, pero cada décima adicional estrangula a las empresas, a los hipotecados y al propio gobierno, que debe pagar intereses crecientes por una deuda que ya roza lo impagable.
Si los baja, revive la inflación, si los mantiene, congela el crédito, si los sube, termina de romper la burbuja inmobiliaria. La Fed está atrapada en una ecuación imposible, donde cada movimiento tiene consecuencias destructivas. Por eso muchos analistas dicen que hoy no actúa para resolver la crisis, sino para dosificarla, para que no llegue toda de golpe, sino por capas, por fases, por sectores, como un derrumbe lento y controlado pero igual de letal. En el fondo lo saben. Y por eso ya no hablan de soft landing, hablan de ajuste prolongado, de endurecimiento necesario, de dolor inevitable. Es el nuevo lenguaje técnico para decirte que viene una recesión, pero prefieren que no la llames así. La recesión ya está aquí, pero nadie quiere llamarla por su nombre. Mientras la Reserva Federal habla de aterrizaje suave, mientras los portavoces del Tesoro repiten que todo está bajo control, mientras los medios insisten en que esto no es 2008, la realidad en la calle cuenta otra historia, una historia de negocios que bajan la persiana, de familias que dejan de llenar el carro en el supermercado, de trabajadores que necesitan 2 empleos para cubrir lo que antes cubrían con 1, porque eso es lo que no aparece en los informes, eso es lo que no se dice en los titulares, pero que tú, yo y millones más ya sentimos cada día. Las señales están por todas partes: subidas en las tasas de impago, reducción de consumo, aumento en los créditos rápidos, empresas recortando plantillas sin anunciarlo, como despidos masivos para no alarmar a los mercados, inquilinos que vuelven con sus padres porque el alquiler ya no es una opción, jóvenes que aplazan estudios, que cirugías, hijos, porque no pueden con la incertidumbre. Y aún así nos dicen que no hay recesión, porque el PIB no se ha contraído oficialmente 2 trimestres seguidos, como si las definiciones técnicas importaran más que la vida real, como si bastara con maquillar los datos para cambiar la realidad, pero tú lo sabes, lo sentimos en el aire, como una tormenta que nadie quiere nombrar por miedo a invocarla. Nos venden la mentira del pleno empleo y el mercado laboral que se desmorona. Nos repiten que el mercado laboral está fuerte, que la tasa de desempleo está en mínimos, que hay más ofertas que nunca. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué tanta gente trabaja más horas por menos? ¿Por qué los salarios no alcanzan? ¿Por qué el empleo crece en sectores precarios, en trabajos temporales, en contratos a tiempo parcial disfrazados de estabilidad? La respuesta es sencilla: porque las cifras están manipuladas, porque contar como empleado a alguien que trabaja 1 hora a la semana es distorsionar la realidad, porque ignorar a los que ya se rindieron y dejaron de buscar empleo es mentir con traje y corbata. Hoy el empleo se ha convertido en una ilusión estadística. Los datos agregados no reflejan la fragilidad real, el subempleo, la sobreexplotación, el agotamiento mental de una generación que ya no trabaja para vivir, sino que vive para pagar. Porque si te enfermas, pierdes; si te embarazas, pierdes; si protestas, pierdes; y si te despiden, lo hacen sin decirlo, con algoritmos, con recortes silenciosos, con fusiones que optimizarán recursos. El problema no es que no haya trabajo, es que el trabajo dejó de ser garantía de nada, ni de ingresos, ni de estabilidad, ni de dignidad. Mientras tanto, las empresas siguen celebrando sus beneficios trimestrales, reparten dividendos récord, recompran acciones y despiden a empleados mientras anuncian que todo va bien. Porque esa es la paradoja de esta falsa recuperación, que en el papel todo sube mientras en la calle todo se hunde. Y vemos el engaño final, y la pregunta que nadie quiere contestar. Nos han vendido una recuperación que solo existe en gráficos. Nos han hecho creer que Estados Unidos está fuerte, que el crecimiento es sólido, que la inflación está controlada. Pero todo eso se sostiene con alfileres, con deuda, con manipulación, con titulares vacíos que repiten lo que el poder quiere que creas. La recesión no se anuncia en CNBC, no aparece como alerta roja en Bloomberg. La recesión comienza cuando el pan cuesta el doble y el salario no cambia, cuando los negocios locales cierran pero el Nasdaq sube, cuando los jóvenes no pueden independizarse, cuando los jubilados deben volver a trabajar porque la pensión ya no da. Esa es la recesión real, la que ya comenzó, la que te afecta aunque los datos digan lo contrario, como dijo el premio Nobel Paul Samuelson. La economía ha predicho 9 de las últimas 5 recesiones. Lo que no te dicen es que esta vez ya no es una predicción, es una evidencia silenciada, maquillada, postergada, pero imposible de evitar. Y cuando estalle, lo hará con la fuerza de todo lo que se ha estado reprimiendo: deuda impagable, burbujas infladas, pobreza oculta, frustración contenida. Y entonces, cuando el castillo se venga abajo, cuando los bancos pidan rescates y los gobiernos se laven las manos, te dirán que nadie lo vio venir. Pero tú sí lo viste, tú sí lo sabes, porque estás aquí, porque abriste los ojos, porque entendiste que este sistema no está diseñado para protegerte, sino para exprimirte, hasta el último dólar, hasta el último esfuerzo, hasta que ya no puedas más. La pregunta ya no es si habrá recesión, es si estamos dispuestos a seguir fingiendo que no está ocurriendo.
Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que esta vez será diferente? ¿O ya estamos dentro del colapso y solo nos falta aceptarlo? Si este análisis te hizo pensar, ahí dale like, suscríbete y compártelo. Aquí no repetimos lo que dicen los mercados. Aquí decimos lo que los mercados no quieren que sepas. Nos vemos en el próximo vídeo. Te leo.